Creatividad. Según Wikipedia, la creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas, la mayoría inspiradas en otras creaciones. Seguramente tú ya sabes a lo que me refiero, pero para dejarlo más en claro, utilicemos la música. Y esto no es plagio. La creatividad juega un papel importante en la humanidad. Sin ella no existiría el internet, la ropa o peor aún, estaríamos extintos. Decimos esto porque la creatividad, el ingenio y un montón de factores más fueron los responsables de nuestra supervivencia. Gracias a ello, aprendimos a domesticar el fuego, a usar herramientas y de lo que hablaremos hoy, las armas. En un mundo prehistórico, el ser humano de aquel entonces, que por cierto era muy feo, la tenía de perder contra cualquier animal que se topara. Uga buga. ¿Uga buga? Así que para defenderse, se pusieron creativos y crearon armas, como el garrote, hondas y lanzas. El garrote era un palo grande. No hay más ciencia. La honda eran como dos cuerdas que estaban unidas por un pedazo más grande, en el cual se ponía el proyectil. Se sujetaba de los otros dos extremos, se daba vueltas y se soltaba de un extremo para liberar el proyectil. Estas armas prehistóricas fueron clave para la supervivencia humana y las bases de sus predecesoras. Uga buga, uga buga, uga buga, buga. Uga buga. Poco a poco, los humanos fueron encontrando nuevos recursos naturales, entre ellos el cobre. El cobre fue un recurso muy utilizado en la historia. Civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India y China utilizaron el cobre para reemplazar la piedra. Así es como llegamos a la edad de cobre. Las masas fueron muy populares en este periodo. Las masas tienen bordes cortantes en su extremo y ayudan a los guerreros en combates cuerpo a cuerpo. Según los registros históricos, la sociedad sumeria fue la primera en usar armas de cobre. Los sumerios, conocidos como una de las más tempranas civilizaciones, vivieron en el actual Irak. Su tierra era propensa a ataques bárbaros. Su población estaba disminuyendo y empezaron a desmoronarse. Pero el emperador, Sargón de Akkad, formó un ejército de 5.000 soldados. También utilizó la domesticación animal para usarlos en la guerra. Y vaya que le funcionó. Los sumerios habían desarrollado una estrategia para atacar a los enemigos, mientras montaban carros que podían protegerlos de las armas enemigas, y al mismo tiempo derrotar a las tropas hostiles. Una demostración más de la creatividad en el terreno bélico. Durante mucho tiempo, los egipcios habían disfrutado de su estrategia en localización, lo que los hacía libre de ataques enemigos. Por desgracia, se les acabó la suerte y fueron atacados por los Hicsos. A diferencia de los sumerios, los Hicsos usaron caballos para tirar de sus carros. Llevaban cotas de mallas y cascos de hierro, así como dagas y espadas superiores a las de los egipcios. Y así fue como los Hicsos conquistaron Egipto y se volvieron los nuevos reyes del mundo. Hasta que los egipcios ganaron una guerra civil que les devolvió el poder. Qué manera de matar la pasión. Vayamos con la época medieval. La creatividad bélica en la época medieval no era muy original que digamos. Espadas, arcos, lanzas, armaduras, escudos, espadas grandes, mandobles, etc. Todo esto ya se había visto en la época del bronce. Lo que sí se puede resaltar de la creatividad bélica en la época medieval era la tortura.
La tortura medieval se ha vuelto muy famosa. La creatividad que se tenía para hacer sufrir a una persona antes de su muerte era simplemente impresionante. Máquinas de tortura hay muchas, pero para no aburrir mucho, tomamos las más interesantes. La hija del carroñero. Este dispositivo constaba en una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas a través de los cuales, luego de colocar dentro a la víctima, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral, como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios del cuerpo, los dedos y el rostro. La dama o la doncella de hierro consistía en una gran estructura de metal, con rostro de mujer similar a un sarcófago. Esta estructura era hueca y cabía una persona dentro, pudiéndose colocar en forma vertical. Dentro, la parte frontal tenía 8 grandes, filosas y mortales púas, que penetraban fácilmente la carne de quien se colocaba ahí. Al colocar a la víctima dentro y cerrar la puerta frontal, otras 13 púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico, para que al penetrar a la víctima, ésta se mantuviese con vida, desangrándose dentro lenta y agónicamente hasta la muerte. La época medieval sí que era una basura. ¡Corrección! ¡Creativos! El Renacimiento. El Renacimiento es una época muy curiosa. La creatividad se veía reflejada en la pintura, música, literatura, teatro y, ¿cómo no?, la guerra. Las armas medievales todavía estaban en servicio durante el Renacimiento, como lo es el caso de la alabarda, que después fue reemplazada por las picas. La espada sufrió muchos cambios, entre ellos, agregarle una pieza que protegía las manos del portador. Un arma muy utilizada en el Renacimiento fue el arcabuz. El arcabuz es una antigua arma de fuego, antecesor del mosquete. Su uso estuvo extendido en la infantería europea de los siglos XV al XVII. A pesar de su longitud, el disparo era de corto alcance, apenas unos 50 metros efectivos, pero letal. A esa distancia podía perforar armaduras, era fácil de manejar y desplazó rápidamente el uso de la ballesta, que desapareció a mediados del siglo XVI. Así fue como años después el mosquete había tomado terreno. Las batallas se volvían una competencia de estrategias debido a las limitaciones de las armas de la época. Era curioso ver cómo un montón de tipos con uniformes graciosos se trataban de matar con mucha ineficacia. Los barcos de guerra navales ahora tenían en su disposición los cañones. En estos siglos se desarrollaron batallas famosas, como la batalla de Waterloo o, hablando de algo más nacional, la batalla del 5 de mayo. Las armas de fuego serían las responsables de modificar completamente lo que sería una pelea en el campo de batalla, para los principios del siglo XX. La Gran Guerra. La guerra que acabaría con todas las guerras. Así es, me refiero a la guerra inútil. Estamos a principios del siglo XX. La paz era considerablemente duradera, lo que hacía pensar a todo el mundo en Europa que duraría para siempre. Hasta que llegó el aguafiestas de Gabrielo Príncipe y mató al archiduque Fernando no sé qué, bla 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 bla. Todos sabemos qué fue lo que pasó y cómo terminó. La creatividad fue muy apoyada con la llegada de la Segunda Revolución Industrial, que empezó en 1850. La Segunda Revolución Industrial tuvo un gran impulso con la industria ferroviaria y los motores de vapor, que impulsaban no solamente los trenes, sino también los nuevos barcos de cascos de acero, tanto de cargas como los de guerra. La Primera Guerra Mundial también puede ser llamada como la Primera Guerra Tecnológica, ya que se usaron armas novedosas como lo fue el gas mostaza, los vehículos o el alambre de púas. Producto de la creatividad de un ser humano con severos desórdenes mentales, el alambre de púas es uno de los tipos más elaborados de obstáculos militares de alambre. Las barreras de alambre de espino pueden llegar a tener varios metros de grosor y altura, formando una tupida malla de alambre con púas. Este tipo de alambradas fueron descubiertas accidentalmente al juntar en poco espacio restos de alambradas tradicionales dañadas por ataques de infantería. Esta creación del mal se llevó más vidas de las que puedes imaginar. Se aprovechó esta guerra para probar nuevas ideas bélicas, pero nada comparado con lo que se venía en la Segunda Guerra Mundial. Un episodio en la historia del mundo y de la creatividad.
Esa guerra que cambiaría por completo el rumbo de la historia de la humanidad y, una vez más, cambiando la forma de pelear. Las ideas que surgieron por todas partes con la intención de asesinar la mayor cantidad de personas posibles solo demuestra lo deshumanizados que pueden llegar a ser las personas. Y no quiero generalizar con esto porque estoy consciente de que había inventores que fueron prácticamente obligados a aportar a la guerra. De todas las armas posibles de las que se podían hablar, sobre este momento en específico, elegimos la que todos están pensando, la bomba atómica. Una bomba atómica o bomba nuclear es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva por medio de reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena sostenida. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y produce una distintiva nube con forma de hongo cuando es destinada a la poca altitud sobre la superficie. Una de las primeras bombas atómicas fue desarrollada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al Proyecto Manhattan, y es el único país que ha hecho uso de ella en combate. Y la historia sigue y sigue y seguirá. Podríamos hablar sobre la guerra de Vietnam o sobre las armas modernas de destrucción masiva, de los drones y eso. Y sinceramente ya estamos aburridos. ¿Recuerdan cómo empezó el tema de las armas? Así es, con los cavernícolas. Una forma de defenderse de los depredadores y también de caza. ¿Y cómo terminamos? Pues con el negocio más viable de la humanidad. No que las drogas, no que la ganera, nada. No queremos repetir lo que todo el mundo ya sabe. Terminar con un "la guerra es mala" y dejarte con un mensaje que te haga perder la fe en la humanidad. Decirte que la creatividad humana se desperdicia cada vez más sería una mentira, porque hay gente que aprovecha la creatividad para algo mejor que matar. Dar ese ejemplo de la música o la pintura. Bueno, y eso es todo de lo que queríamos hablar, sobre la creatividad bélica del ser humano, que aunque suene feo, es parte de nuestros genes. Es algo que debemos de controlar. La vida,